La presentación que veremos a continuación nos va a hablar sobre los tejidos conectivos y particularmente sobre sus componentes. Si los epitelios, como vimos anteriormente, eran uno de los 4 tejidos fundamentales y se originaban en las 3 hojas germinativas del embrión, el tejido conectivo, el segundo de los tejidos fundamentales que vamos a analizar, se origina fundamentalmente del mesodermo y tiene la función de sostener mecánica y nutricionalmente tanto a los epitelios como también a músculos y tejido nervioso, que son los otros tejidos que vamos a ver en las sesiones futuras. Los tejidos conectivos en particular van a ser entonces los grandes responsables del sostén mecánico y nutricional que van a tener la mayoría de los órganos y sistemas de órganos. En su origen, como dijimos, van a formarse en mesodermo, aunque hay una pequeña porción de estos tejidos conectivos que se deriva a nivel craneofacial del ectodermo de esa región. Pero la mayoría de los conectivos que veamos en el cuerpo se originan del mesodermo. Los tejidos conectivos se van a organizar en tejidos conectivos más bien tales, otros que van a ser altamente especializados, y va a haber también dentro de estos algunos que van a ser más inmaduros, como muestra esta primera organización que vemos en el esquema. Cuando hablamos, sin embargo, de tejido conectivo, hay que recordar que, dado el origen que presenta el mesodermo y dado el vínculo con las capas ecto y endodérmicas, va a constituir entonces el estroma que asegura el funcionamiento de los demás tejidos que se formen a partir de estas capas del embrión. Así entonces hay una íntima relación entre lo que van a ser los parénquimas, que ya definimos en las clases previas como la componente funcional de los órganos, y esta componente a la que vamos a llamar estroma, que va a dar el sustento nutricio y mecánico. Pues bien, se llaman conectivos o conjuntivos porque, como el nombre lo dice, conectan, unen a los demás tejidos, pero además, junto con esta función de conexión, de sostén mecánico y nutricional, van a participar de la respuesta inmune, puesto que si los epitelios son la primera línea, dado que van a constituir barrera física, luego que es traspasada esta barrera física, el sistema inmunológico va a actuar a nivel de tejido conectivo, siendo la segunda línea de defensa de nuestro organismo. Así nos encontramos, por lo tanto, con que un tejido conectivo va a tener células y, por supuesto, va a haber matriz extracelular. Ya podemos, por lo tanto, diferenciarlo de los epitelios. Esta vez las células entonces van a tener más separación, por lo tanto, de allí el que va a haber una matriz extracelular, matriz que es sintetizada en buena medida por las propias células. Van a haber algunas células que son fijas o permanentes, que van a estar siempre dentro del tejido conectivo, aun cuando puedan desplazarse en este. Pero también van a haber células móviles o transitorias, que van a estar entrando y saliendo de y al tejido conectivo. Este último caso, el de las células móviles o transitorias, corresponde a las células de la sangre, y particularmente los glóbulos blancos, que son los elementos que participan de la respuesta inmune. En cuanto a la componente de matriz extracelular, esta está formada tanto por fibras como por agua y moléculas de menor tamaño, incluyendo electrolitos, y también va a ser el lugar en donde se haga el intercambio metabólico respecto a las células que forman tanto al tejido conectivo como a los tejidos que estén en vecindad. Por lo tanto, va a haber una matriz extracelular fibrilar y una matriz no fibrilar, también llamada amorfa, por el hecho de que al contener una alta proporción de agua no va a tener una forma definida. Más bien, son las fibras las que establecen el que haya algún grado de estructura y forma en la matriz extracelular. Esto va en línea, por lo tanto, con
el tipo de células que vamos a encontrar, que van a ser las que produzcan estas matrices fibrilares. Las células del tejido conectivo comienzan a formarse a partir de una célula llamada célula mesenquimática o mesenquimatosa, que se forma por primera vez alrededor de la segunda a tercera semana de gestación durante el desarrollo embrionario de la especie humana. Y a partir de esta célula, varios linajes se van a ir diferenciando y van a formarse distintas células ya maduras que vamos a reconocer como las células tipo de los distintos tejidos conectivos. La célula clásica de los tejidos conectivos en general va a ser la célula que produzca fibras, a la que vamos a llamar fibroblastos, de ahí el nombre. Pero también existen otras como las células mesoteliales, que van a ir a conformar la estructura del mesotelio, o las células endoteliales, que van a ir a definir la estructura de lo que van a ser los epitelios propios de las redes capilares. Es decir, el endotelio tiene su origen también en células mesenquimáticas. Pero también podrían transformarse, por ejemplo, en osteoblastos, una célula que vamos a encontrar en hueso y que a medida que madure y produzca más fibras, va a transformarse en osteocito. O transformándose la célula mesenquimática, lo haga hacia condroblasto, que va a estar en cartílago, y si éste madura, va a transformarse en condrocito. O bien, la célula mesenquimática puede dar origen a adipocito. Esto ocurre fundamentalmente en los tejidos conectivos que vamos a ver dentro del cuerpo del embrión, porque también existe una porción que se va a formar en el trofoblasto. Así nos encontramos con que cuando se forme la estructura del saco vitelino, al interior de este, además de formarse redes capilares, se van a formar unas células mesenquimáticas que dan origen a una línea celular de células madre hematopoyéticas, es decir, precursoras de la sangre. Por lo tanto, el saco vitelino va a ser el sitio de origen de la sangre. Esas células precursoras hematopoyéticas se pueden transformar luego en los linfocitos, pueden transformarse a monocitos, y estos evolucionan aún más hacia macrófagos, o dar origen eventualmente a un tipo de macrófago especial de los huesos que se llama osteoclasto. También pueden transformarse en mastocitos o células cebadas, transformarse en megacariocitos que van a fragmentarse y formar plaquetas, formar proeritroblastos que después de un largo camino se terminan transformando en nuestros glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, o bien formar neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Este proceso de formación de las células, por lo tanto, tiene dos sitios, uno el embrión y el otro el trofoblasto extraembrionario. Así entonces es que se define la formación de aquellas células residentes, fijas o permanentes de los tejidos conectivos, que se van a movilizar muy poco, pero también va a definir, por otra parte, lo que va a ser la formación de las llamadas células móviles o transitorias. Si nosotros vemos aquí en la exposición el proceso de formación de estas células, vamos a ver que vamos a llamar células residentes o permanentes o fijas a las mesenquimáticas, a los fibroblastos, a los miofibroblastos, a los macrófagos del tejido, a los adipocitos, a los mastocitos o células cebadas y a las células madre mesenquimáticas que puedan permanecer. También aquí tienen su origen las células endoteliales y mesoteliales, como se señaló, pero además se originan unas células llamadas mioblastos que van a formar musculatura y por lo tanto las células satélite que luego sirven de reserva de reparación en el músculo. Vemos aquí un ejemplo de este tipo de células, el de las células mesenquimáticas, que estaban rodeadas con una matriz de unas pocas fibras y bastante espacio. O el caso de los mastocitos, que
van a contener gránulos, particularmente de un pigmento llamado, o una molécula llamada histamina, molécula que permite que ocurra una vasodilatación y que lleguen elementos inmunológicos. O plasmocitos, que en realidad son linfocitos modificados y que pueden producir anticuerpos. Están también en este lugar los melanocitos, aunque el origen de los melanocitos no es en mesodermo, sino que es en ectodermo, en una zona que va a dar origen a futuro al tejido nervioso. Los melanocitos portan un pigmento llamado melanina. Están los macrófagos, que se encargan de fagocitar en los tejidos. Están los adipocitos y están, por supuesto, los fibroblastos. Por otra parte, si hablamos de células, también hablemos de las células móviles. En estas vamos a encontrarnos con todos los elementos que forman parte de la sangre: glóbulos rojos, los glóbulos blancos desglosados en linfocitos, los mismos plasmocitos derivados de estos linfocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos antes de que se transformen en macrófagos. Pero también hay que entender que estas células se relacionan de tal manera que cuando conforman los tejidos conectivos dan origen a distintas variedades, ya sean tejidos conectivos más maduros o conectivos inmaduros, o incluso tejidos conectivos altamente especializados, como el caso de la grasa o tejido adiposo formada por adipocitos y preadipocitos, los cartílagos formados por condroblastos y condrocitos, o en el hueso, osteoblastos, células osteoprogenitoras, osteocitos, y macrófagos llamados esta vez osteoclastos, con C. Hay que entender que la célula tipo, llamada fibroblasto, y toda célula emparentada con este, va a producir fibras. Estas células son por lo tanto las encargadas de sintetizar la matriz extracelular. Y si hablamos de la matriz extracelular, particularmente la matriz fibrilar, compuesta por tres variedades de fibras. Una de ellas, el colágeno, y una subvariedad de los colágenos, que es la reticulina, y una tercera variedad, las llamadas fibras elásticas. Colágeno está orientado fundamentalmente a la resistencia mecánica en los tejidos, la reticulina a la organización de redes de sustento celular, y las fibras elásticas, como el nombre lo dice, a darle distensibilidad y elasticidad al tejido. El colágeno va a estar fundamentalmente dispuesto en la mayor parte de los tejidos conectivos y hay más de 30 formas o isotipos de este, siendo el más abundante el colágeno tipo 1, que está en prácticamente todos los órganos y tejidos conectivos, siguiéndole luego el colágeno 2, que se encuentra fundamentalmente vinculado al cartílago, el colágeno 3 y 4, que forman parte de las fibras reticulares, y también los colágenos 7, 9 y 11, que están en las láminas basales. Además del colágeno, nos vamos a encontrar con las fibras de colágeno llamadas fibras reticulares, y vamos a tener también las denominadas fibras elásticas. En el caso de las fibras elásticas, la gran diferencia que tienen con respecto al colágeno es que estas se van a encontrar fundamentalmente vinculadas a propiedades de elasticidad de los tejidos. Así, estos tipos de fibras elásticas, colágeno y las reticulares se van a organizar de tal manera que van a permitir que los tejidos conectivos sustenten mecánicamente a los órganos. En el caso de las fibras elásticas, particularmente están vinculadas a la capacidad de distensión de órganos en donde se encuentran, como pulmón, piel, aorta. Allí va a haber, por lo tanto, una posibilidad de demostrar cuán maduro sea el tejido, y se puede aplicar, por ejemplo, cuando se hace una prueba que se llama el test de plegamiento de la oreja en el caso del neonato. Ahora, en el caso de la matriz amorfa, la diferencia es que esta radica en que tiene principalmente agua, pero para que haya agua va a haber que retenerla con glicoproteínas, glicosaminoglicanos o GAGs, y proteoglicanos, que van a capturar el agua entrelazándose con el colágeno para formar una especie de malla de captura molecular respecto a las moléculas de agua. Estos glicosaminoglicanos, que son de distinta naturaleza, junto con la matriz fibrilar y el agua, van a permitir entonces que haya una correlación íntima en cómo definimos los tejidos conectivos. Así hay tejidos conectivos maduros, de los cuales existen laxos, densos, y existen tejidos conectivos especializados, como la sangre, la grasa y el hueso, pero también hay tejido embrionario.
Estos tejidos conectivos, por lo tanto, van a ser los que definan de alguna manera cómo nuestros distintos sistemas de órganos van a ser capaces de responder frente a la acción mecánica, y va a definir también la relación con respecto a los epitelios, la musculatura y el tejido nervioso de esos mismos órganos. Así entonces es que partimos primero definiendo estos componentes para luego, en las próximas exposiciones que vamos a ver, organizarlos en función de sus variedades y explicar qué características tiene cada uno de estos tejidos conectivos. Por ahora, esta presentación se centra entonces en que definimos cuáles son los grandes componentes de los tejidos conectivos. Para más detalles, pueden consultar la bibliografía que se presenta al final de esta exposición.